¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando La Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21:35, 27 grados la temperatura en Asunción. Ya están con nosotros desde el presidente del Instituto de Previsión Social, el abogado Andrés Gubetich, y otras autoridades enseguida vamos a presentar. Vamos a hablar del Instituto de Previsión Social. La semana pasada habíamos hecho una entrevista en Radio 1 al presidente de la Previsional. Habló de una serie de puntos que nos pareció importante ampliar acá, que tiene que ver con el aumento en la recaudación. Hay una controversia también en relación al predio allí sobre San Martín y Sucre, que en un principio en la administración anterior se había otorgado para la concesión a una empresa en particular. Los vecinos se manifestaron y queremos saber qué es lo que van a hacer en ese lugar. Y también dos casos puntuales que se dio con pacientes, el caso de la beba Iris, el caso del implante de mano, que también fue noticia en estos días, y lo otro que tiene que ver con obras que se van a habilitar a partir del próximo año. Vamos a saber exactamente cuáles son en el interior, y esto va a significar también la descentralización. Hoy la Previsional tiene 1.500.000 asegurados, números más, números menos. El doctor Pedro Scali nos va a confirmar con precisión esos datos. Y también qué pasa con Ingavi, ya si bien sabemos que están haciendo lo que tiene que ver el diagnóstico con imágenes, ¿cuándo va a empezar a funcionar plenamente? Porque ¿qué es lo que se pretende? Que se le dé mejor asistencia a los asegurados y sobre todo la descentralización, para que no todos los días recibimos reclamos también de la gente en Radio 1, vamos a preguntar el tema de los medicamentos, vamos a hablar tema del Instituto de Previsión Social con las principales autoridades de la Previsional. Andrés Gubetich, presidente del IPS, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, y a toda la teleaudiencia de La Caja Negra. Un placer estar acá esta noche con ustedes. Bueno, viniste con tu plana mayor, están todos acá, ¿verdad? Está el arquitecto Masi, está el doctor Vicente Ruiz Pérez, también está ya un amigo de la casa, el doctor Pedro Scali. Sí. Con estos trabajás todos los días. Y realmente es un placer poder trabajar con ellos. Estamos llevando adelante varios proyectos, gente de mucha experiencia, de un nivel profesional altísimo, y realmente yo me siento muy cómodo de poder proponer los proyectos que tenemos en mesa dentro del Consejo de Administración, y bueno, los gerentes son una pieza fundamental dentro de estos programas, como así también los directores de las distintas áreas. Entonces, realmente muy contentos de cumplir estos 100 días. 100 días hace que asumiste. Por eso el otro día cuando charlábamos en la radio, yo te decía, una institución que prácticamente es un monstruo de varias cabezas. Qué complejo es administrar el IPS, porque tenés varios frentes, tenés el día a día del reclamo. El otro día en la radio apenas habíamos cortado la comunicación, nos llamaban dos asegurados, me pasaron acá el nombre de dos medicamentos puntualmente que dicen falta medicamentos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Por ejemplo, arrancando con ese tema, el tema de la provisión de medicamentos. ¿Cómo se encara eso para dar respuesta a los asegurados? Bueno, hemos hecho varios análisis, varios pasos dentro de contrataciones públicas. Hemos llamado vía la excepción las licitaciones para poder salir de la franja de stock cero que teníamos los medicamentos, y a través de estas licitaciones estamos llegando a una normalización de tener los productos, de todos los remedios que son necesarios. Entenderá también los asegurados y el público en sí de que la vía de las licitaciones crea también un cierto conflicto entre los oferentes, donde aquellos que no se sientan conformes, digamos, plantean ciertas quejas o reclamos, y eso hace que el proceso licitatorio se dilate, y muchas veces en contra de los intereses de la institución, que finalmente son los intereses de los asegurados. Tenemos nosotros un material, así que si ponemos a punto de la vuelta hablamos con los demás invitados, relación puntualmente al predio de San Martín y Sucre, y también de otros puntos que tienen que ver con logros de la administración Gubetich en estos 100 días. A ver. IPS alquila predio de Villamorra para construir un shopping y habla de logros en gestión de 100 días.
El Instituto de Previsión Social suscribió un contrato de arrendamiento e inversión en una de sus propiedades estratégicamente ubicadas sobre la avenida San Martín, esquina Sucre, del barrio Villamorra de Asunción. En el predio, que consta de una superficie de 20.000 metros cuadrados, se construirá un centro comercial que llevará el nombre de Paseo Los Árboles. Los vecinos de la zona temen que la obra contemple la tala masiva de los árboles nativos del lugar. La previsional recibirá en concepto de canon mensual 162 millones de guaraníes por la concesión del terreno, mientras que la inversión por parte de la empresa privada, un grupo inversor extranjero, ronda los 2 millones de dólares. El llamado se hizo de manera interna, es decir, sin que la convocatoria pase por un proceso de licitación pública. El grupo inversor se habría comprometido a derribar la menor cantidad de árboles del predio y posee las habilitaciones ambientales correspondientes. El contrato de arrendamiento e inversión tiene un plazo vigente por 10 años que, una vez finalizado, el predio y el centro comercial quedan nuevamente en manos del IPS. Hace un par de años, el grupo Viersi había conseguido la adjudicación de dicho local, pero finalmente quedó sin efecto, teniendo en cuenta que los vecinos del barrio se opusieron fuertemente a que el mismo instale un supermercado en el lugar, ya que se trata de uno de los pocos lugares que cuenta con muchos árboles, los cuales deberán ser respetados por el actual arrendamiento. En su informe de gestión, tras cumplir 100 días al frente de la institución, Andrés Gubetich, presidente del IPS, destaca que la institución aumentó la recaudación en concepto de aportes en un 10% en relación al año 2018. También destaca el aumento del número de asegurados y proyecta para el próximo año la entrega de 12 obras en el interior del país que ayudarán a descentralizar el Hospital Central. Arquitecto Gustavo Massi, director de infraestructura del IPS. ¿Qué tal? ¿Cómo está, arquitecto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, esto que está en el informe, el predio allí de San Martín y Sucre, efectivamente es así como mencionamos, la idea, ¿por qué decís no? Primero que el Zócalo está mal. ¿Qué dice? Alquila, dice. No es igual arrendamiento. Son dos conceptos diferentes. O sea, por ahí tenemos que empezar a caminar. Sí. Por eso que a mí me preocupa cuando la prensa tira una noticia. Nosotros mismos estamos haciendo de comunicadores en este momento porque estamos dando a conocer la gestión que estamos haciendo dentro del IPS. El arrendamiento es un programa que nosotros estamos queriendo llevar adelante exactamente hace más de 2 años, antes que llegue el doctor Gubetich. ¿Por qué? Tenemos más de 3.000 cuentas corrientes. Todo el mundo nos critica a la hora de la verdad y cuando queremos hacer las cosas nos meten palo. Palo porque hago, palo porque no hago. Vamos al tema puntual del Sucre y San Martín. Eso es un concurso que llevó más de 1 año preparar. Concurso, no es igual a una licitación. Es un concurso, por lo tanto yo no me rijo por la ley 2051. En un concurso nosotros ponemos las condiciones que los oferentes que se van a presentar tienen que cumplir a rajatabla. Tenemos un jurado que determina y vemos la mejor conveniencia para el instituto. En este caso, este proyecto se ajustó perfectamente a las condiciones de todo lo que pusimos. Respetar al máximo el verde, que sea un proyecto incluyente con la ciudad, que es lo que yo siempre como profesional persigo, porque la ciudad tiene que tener proyectos amigables. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto anterior, que se iba a hacer un supermercado? Ahora también volvieron a presentar un supermercado. Raleaban todo lo que había. Este es un proyecto que se inserta dentro del verde en un programa que tiene oficinas, comercio, torre de estacionamiento, y vamos a los 2 temas que también le aporta al barrio. Lo que pasa es que la gente habla sin conocimiento de causa. Entonces critica nomás. Te cuento. Ese terreno tiene una servidumbre de paso, de un desagüe pluvial. El futuro arrendatario local se compromete a mejorar esa servidumbre de paso, que es un desagüe pluvial, que le beneficia a todo el barrio. Segundo, le estamos cediendo al municipio 2 dársenas. Una de ingreso al predio y otra sobre San Martín, para mantener el flujo vehicular de tal forma que sean mucho más ágiles. Entonces los micros van a ingresar en la dársena, así como hicimos en el predio del Hospital Central. Gracias a Dios, y yo tengo que reconocer públicamente que estoy trabajando muy bien con el arquitecto Segalés, que es el director de desarrollo urbano. ¿De la municipalidad? Sí. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque le di a la concejala
esta señora que se fue a gritar ahí. Lo que tiene que hacer es interiorizarse. ¿Quién es la concejal? No sé cómo se llama. Te da lástima pues, de repente porque hablan de cosas que no conocen. Pero por eso, espera un poco, arquitecto, por eso es importante, Sí. y yo decía, aclarar esto Sí. y contar. Y Claro. yo, por ejemplo, no tenía idea Sí. cuando hablamos el otro día con el presidente de IPS, porque acá el principal reclamo, y yo le doy la razón a la gente Sí. cuando se manifiesta y dice, hoy en Asunción el problema que tenemos es la falta de pulmón, espacios verdes, ¿verdad? Correcto. Hoy tenemos ese predio maravilloso, por cierto. Sí. ¿Dónde está la diferencia entre un proyecto y otro? Eso que estás mencionando. No sé si en un 100%, pero en un porcentaje que me imagino ustedes tienen el relevamiento, Sí. esa cantidad de árboles que están ahí se van a respetar. Sí, señor, nosotros tenemos un relevamiento de cada árbol existente en el lugar. Existen árboles que están secos, que tenemos que tirar. Y encima árboles que no son nativos, que son chicos, que también vamos a sacar. Por cada árbol que vos sacás tenés que plantar 10. Pero, ¿qué es lo importante? Esto tiene dos patas. Como yo siempre digo, genial, un pulmón verde para la ciudad. Yo tengo que lograr como administrador de un contrato que esto se mantenga, que sea incluyente para la ciudad, que sea un proyecto viable. No entrar y hacer el 100% de construcción. En eso estamos de acuerdo. Pero que no quieran exógenos venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, a quienes tengo que pedir permiso. Cuidado con eso. Porque si no, demasiado fácil es venir a querer legislar sobre un inmueble privado. Te voy a contar, hoy presentó una minuta a Federico Franco Troche, concejal, amigo mío, compañero mío de facultad. Está claro que no tengo ningún problema de debatir con él. He presentado una minuta con el fin de hacer notar que el predio del IPS, ubicado sobre la avenida San Martín, donde se pretende construir un complejo comercial, se encuentra catalogado en la ordenanza municipal número 3596, que establece el catálogo de edificios y sitios de valor arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad de Asunción como sitio de valor ambiental, por tanto, tutelado para esta ordenanza como por la Junta Municipal número 2896, Ordenanza de Protección del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico de la ciudad. O sea, él pretende declarar esto un patrimonio ambiental. Entiende la locura. Este muchacho no sé qué tiene en la cabeza. Y te lo digo públicamente porque no tengo ningún problema de debatir con él. Él estudió urbanismo, yo también estudié. Espera un poco, arquitecto. ¿Por qué no podría, por ejemplo, prosperar este proyecto? Esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Y porque si él me pone que es un patrimonio ambiental, yo no puedo construir nada. Entonces, hagamos lo siguiente. Que me pague el precio del inmueble. O sea, que nos pague, no a mí, al sistema jubilatorio. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como administradores de IPS? Dice la ley orgánica que nosotros a los inmuebles, o sea, a todo el patrimonio del sector del sistema jubilatorio, le tenemos que generar ganancias. Hoy no genera esto. ¿Cuánto cuesta ese inmueble aproximadamente? Y tiene 20.000 metros cuadrados, calculado $800 nomás. Es realmente este proyecto del concejal no tendría sentido porque este predio es propiedad de nosotros los que aportantes. Estamos aportando, ¿verdad? O sea, a mí tampoco me va a agradar que eso se declare más allá de que estamos de acuerdo con el tema ambiental. Claro, es un aporte que yo me quiero jubilar dentro de, a ver, me quedan 20, 25 años y quiero tener la garantía de que voy a tener la plata. Sí, señor. Ahí estamos de acuerdo. Pero en el hipotético caso de que se plantee poner la plata, ¿de cuánto estaríamos hablando? Y que pongan, que calculen mínimo $800 el metro cuadrado. Mínimo. $800. 20.000 hectáreas. 20.000 metros, son 16 millones de dólares. 16 millones de dólares. Por lo bajo. Pero hoy, así como está, ese predio no genera absolutamente nada para el IPS. Nada, pérdida. Y lo que hoy va... Te explico. Aparte te genera un montón de problemas. Porque tenemos que estar limpiando. Tenemos una piscina. Te genera costo al IPS. Claro. Gasto al IPS. Esto es simpático. La gente dice, yo no quiero. Y yo también quiero ser astronauta, como siempre digo. Y no puedo ser. Entonces, yo tengo que hacer lo que más le conviene al instituto, tengo que defender al presidente, tengo que defender al presidente de la República y tengo que defender a la institución. En resumen, porque este predio, entonces, así como se definió este arrendamiento, ¿cuánto va a recibir por mes el IPS? 160. 162 millones reajustables cada año por el IPC. Por mes. Sí, señor. Lo que es un inmueble que hoy no recibe nada. Hoy no recibe nada. Y el contrato es por 10 o por 15. Por 10 renovable. Renovable. Si no renuevan, toda la inversión se queda para el IPS. Sí, que yo nunca voy a aconsejar porque te metes en un problema otra vez para administrar un tema que es muy difícil. Renueve o no renueve, las mejoras siempre quedan a favor del instituto. Y eso se hace una escritura de transferencia de todas las mejoras que hay a favor del instituto. O sea, a ver, enseguida volvemos contigo. Sí.
el doctor Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud del IPS. ¿Qué tal, doctor? Bien, buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Esto que se hizo con Iris, ¿verdad? La bebé. Iris, la beba. Leí yo un título, le internaron dentro del vientre de la madre. ¿Cómo? Le operaron. Sí. Lo operaron, digo, Lo ¿verdad? operaron, sí. Digo. ¿Cómo? Bueno, esta es una operación intraútero. Es la primera operación a nivel público en el país. Hay un antecedente de una operación en forma privada. Y bueno, se le opera al bebé estando en el útero. Se saca el útero de la madre a través de una cirugía. Se abre el útero y se saca el bebé. Y, Esto es lo que estamos viendo ahora, Sí. ¿verdad? sí, entonces este es el nacimiento ya del bebé. La beba fue operada fuera del útero de la madre, ¿verdad? Y lo fantástico de esto es la cantidad de médicos, la multidisciplinidad del evento. Muchos médicos especialistas participaron de la cirugía. Y bueno, el éxito está dado, él ya nació, ¿verdad? Es una beba con una enfermedad que se llama espina bífida. Esto va a mejorar notablemente su calidad de vida para el futuro. Y bueno, eso es lo que logramos con esta cirugía, ¿verdad? Y el hecho es que se puntualiza eso que mencionaste. Es la primera vez que... Es la primera vez a nivel, tanto el ministerio no habían hecho todavía, en Asunción tampoco se había hecho todavía, entonces algo muy novedoso y muy innovador para el Paraguay. Y lo otro, que también creo que fue en estos días, lo del Sí. implante de mano. Y lo que tuvimos en la semana pasada, un accidente laboral, ¿verdad? Donde una guillotina le cercena el brazo a un operador, y bueno, el Instituto de Previsión Social con sus recursos humanos salvó la vida, como amerita, ¿verdad? En primer término, salvar la vida, salvamos al miembro, le implantamos nuevamente la mano y ahora estamos en el proceso de salvar la función. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a tratar de lograr que esa mano funcione al 100% con los meses que vienen, ¿verdad?, de recuperación como funcionaba antes. Pero los dos primeros pasos ya logramos, salvarle la vida y salvar al miembro. También está con nosotros Pedro Jaley, gerente de prestaciones económicas del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un gusto, buenas noches. 1.500.000 asegurados tenemos hoy. 1.500.000 asegurados, pero hay que diferenciar, la mitad son familiares, 600 y número más, número menos son los cotizantes. El universo asegurado de IPS se divide así básicamente, cotizantes la mitad y la otra mitad, hasta llegar a 1,5 millones, son familiares. ¿Qué es lo que hicimos este año? Por eso aumentó la recaudación en comparación al año pasado que nos decía Gubetich. Y bueno, yo creo que lo que yo estoy viendo en una perspectiva de largo plazo del Seguro Social es que hay una mejor percepción en cuanto a la conveniencia de incorporarse al Seguro Social. Hay un trabajo, en eso converge también un trabajo muy interesante del Ministerio de Trabajo en cuanto a formalización, captura, por decirlo así, de las empresas, formalización de las empresas, formalización de los trabajadores. Y finalmente, como menciona Vicente, un hecho médico no es un hecho médico. La mejor medicina está en el IPS. La mejor ciencia médica está en el IPS. Los mejores medicamentos están en el IPS. Y los mejores profesionales. Ese equipo multidisciplinario no lo armas en ningún otro lado, solo en IPS. La gente ya percibe eso, entonces busca incorporarse. De cualquier forma, muchas veces entrando por la ventana, los famosos seguros de favor. Pero en general, por vía de la formalización, entran a IPS más gente. Con este aumento de la recaudación, presidente, ¿qué se hace con eso? ¿En qué se invierte? ¿Cómo se usa ese dinero? Ahora, esto que dice Pedro Jaley, como que hay más confianza y se nota, se percibe de que vale, se justifica el aporte que se está dando a la previsional. ¿Cómo se usa eso? Bueno, está establecido por ley el porcentaje que va a la parte de jubilaciones y pensiones y la parte que va a la parte de salud también y de gastos rígidos que tenemos, ¿verdad? Que está en el orden del 54%, 39 y 7. 39 y 6. Entonces, en la parte de salud es donde hacemos todas las inversiones, que es algo que me gustaría, estamos viendo ahora en imágenes, lo que inauguramos a fines del mes de agosto, que es la policlínica,
con presencia del señor presidente de la República, hemos inaugurado equipos nuevos de última tecnología, que también el doctor Vicente puede hacer. La novedad de esto, Jorge, es de que aparte de la tecnología de los equipos, tenemos unos consultorios modulares. ¿Qué quiere decir eso? El paciente va a consulta por una afección del oído y en ese mismo instante ya hace una tanda de estudios en unos consultorios modulares, ¿verdad? Anteriormente, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, tenía que hacerte un estudio, te daban un turno, pasabas al otro día. Entonces, hoy el asegurado tiene la certeza de que en pocas horas, muchas veces ya tiene el diagnóstico y a la vez el tratamiento. Esa es la novedad de estos consultorios y de la tecnología que tiene, ¿verdad? Y podemos decir con orgullo de que en la región, estoy hablando de la región, esto es lo primero en la parte pública. ¿Cuál es la impronta, presidente, que le querés dar a tu administración? Lo que hablamos el otro día, la descentralización, con Masi apuntar en obras, mejorar todo lo que tiene que ver con salud, que me parece que también es lo prioritario y lo más importante, pero en particular, ¿en qué te querés? Optimización de los recursos. Tenemos que optimizar nuestros recursos, tenemos que descentralizar nuestra atención, tenemos que fortalecer la parte de los centros de atención en las cabeceras departamentales en el interior del país. Tenemos que llegar a la gente, tenemos que evitar que la gente tenga que trasladarse desde el interior hasta la capital. Tenemos que comenzar a brindar mejor calidad de servicio estando en las cabeceras departamentales y en otras ciudades importantes que no son precisamente las cabeceras, pero que tienen también ya un buen volumen de gente y que amerita una mayor presencia del Estado, una mayor presencia del IPS. Estas 15 obras me hablaste el otro día, en total. 18 obras. 18, ¿verdad? Y el próximo año se inauguran de esas 18, ¿cuántas? Y casi al 100%. En este momento tenemos terminado, te cuento, no podemos inaugurar porque siempre hacemos un proceso. Por ejemplo, San Pedro, Santaní y Pedro Juan Caballero en este momento están terminadas las obras. Estamos probando de tal forma hacer la desinfección total y mudarles a las personas con lo que tienen hoy de equipamiento para que empiece a funcionar el hospital. Entonces empiezan los ajustes. Es como una casa. Mudás, tenés que empezar a ajustar las cosas. Van a llegar los equipamientos y entonces ahí ya van a tener el 100% cubierto. Ahí recién podemos inaugurar. Hoy, por ejemplo, los asegurados Santaní y Pedro Juan, dijiste, sí. Hoy tienen que venir a Asunción. Muchos sí. Muchos sí. Muchos sí. Con estas obras que se están haciendo, que se van a inaugurar, ya no van a necesitar. Ya no necesitan venir a Asunción. A no ser que sean unos casos puntuales, como dice siempre el doctor, o algo especial, o para una cirugía especial, que van a tener que venir a Ingavi, porque son hospitales de especialidades. Entonces puntualmente van a venir para eso. O para un estudio que no exista en esa zona del país, entonces van a tener que venir a hacerse acá. Ya hablamos del tema aporte obrero patronal, el tema del índice que siempre era grande, alto, de morosidad. ¿Cómo estamos con eso, doctor Pedro Calde? Bueno, mira, hace poco estábamos en una reunión y justamente saltó una conclusión, que es un ratio histórico en el IPS y en el país. Nos cuesta formalizarnos en lo laboral. Siempre el IPS mantiene una tasa de cobertura a nivel país del 22% de la población total es la que está en IPS. 44% de la población obligada a IPS, el trabajador dependiente, está. Pero siempre se mantiene esa línea. ¿Por qué no podemos romper esa y decir, bueno, cubrimos al 50%, al 60%, al 70%? Y hay muchos factores. La informalidad laboral está instalada en el ADN del trabajador y del empleador. Mucha gente prefiere el 9% en su bolsillo, el patrón economiza gastos no pagando el 14%, y bueno, hay que romper esa desnaturalización y ir hacia la formalización laboral. Una vez que tengamos un mercado laboral sano, tendremos un sistema previsional más fuerte. No podemos tener un sistema previsional fuerte en un mercado laboral enfermo, hay que formalizar. Pero eso también, discúlpame, Sí. le quiero hacer una acotación, vamos a ver lo que está diciendo Pedro. Eso también tiene mucho que ver, porque la falta de credibilidad de las personas
¿Por qué? Porque el IPS en más de 30 años no tuvo infraestructura. Entonces la gente, y te consta, hasta hoy día estamos mejorando la gestión. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano de hace 5 años y te puede decir el presidente y ellos, de tal forma mejorar la gestión, estamos teniendo mayor cantidad de infraestructura, entonces la gente empieza a valorar eso. Hoy ya tenemos bastantes hospitales terminados en el interior que necesitan llegar. San Pedro hemos inaugurado, con este presidente actual hemos inaugurado ya 6 obras. 6 obras inauguramos con Marito. Entonces, estamos en el interior, vamos a terminar en poco tiempo más San Juan, Hernandarias, Paraguarí, Villarrica, Luque. O sea, eso en esa población le da credibilidad y claro que le va a aumentar la recaudación, porque la gente, hoy en Ciudad del Este era una tapera, hermano. Cuando yo llegué al IPS en el 2015, era una obra inconclusa, se terminó la obra. Hoy pasó de 20 camas a 90 camas, hoy la directora está pidiendo 60 camas más, 150, un mega hospital. Hoy por hoy es el segundo hospital más importante del Paraguay. La gente, hoy le estamos haciendo competencia al sector privado. Se están llorando ya. Y van a seguir llorando porque cada vez mejora más la gestión. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, ¿qué hicieron para, habló el presidente del IPS, optimizar los recursos? Un tema sensible que siempre, de hecho fue un escándalo este año, que significó la salida del que estuvo anteriormente con la presidencia, de transparentar los procesos licitatorios. Es correcto. Vamos a hablar de eso, presidente. Sí. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovyr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos, mesas plegables, heladeras para el auto, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Presidente, ¿cómo hacemos para transparentar esto que, como decía antes de ir a la pausa, cuántos casos hemos denunciado, publicado, licitaciones amañadas, a medida? ¿Qué se hace al respecto? Uno de los primeros pasos que hemos tomado como determinación conjuntamente con los miembros del Consejo de Administración del IPS es solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas la audiencia pública del llamado a licitación de tanto de los servicios de seguridad como de limpieza. Esto es a los efectos de que la audiencia, la población pueda tener conocimiento, acceder al pliego que nosotros estamos presentando y plantear las modificaciones que consideren oportunas. Eso nuevamente vuelve al Consejo, se hacen los ajustes necesarios conforme a las opiniones y sugerencias que hemos recibido. Una vez que se perfecciona eso, se vuelve a poner a consideración, se aprueba y ahí recién se hace el llamado. Ese es paso 1. Paso 2, no vamos a darle la exclusividad del servicio a una sola empresa. Vamos a partir en la parte de seguridad, vamos a hacer seguridad física y seguridad tecnológica. Y a partir de ahí vamos a hacer nuevamente por zonas. Lo que es Asunción, Gran Asunción Central sería un paquete, lo que es el interior del país sería otro paquete y así sucesivamente. Por lote, o sea, anteriormente Claro. la empresa llevaba todo. Así mismo. Eso no va a suceder en nuestra administración. Y eso aparte también generaba un enfrentamiento entre las otras empresas que quedaban fuera de la licitación, como estamos hablando de una suma importante, se generaba una guerra comercial enorme. Y se supone cuando dividís la torta, digamos, ¿verdad? Eso se divide, se hace por lotes, como que hay todos como que se ayudan, ¿verdad? Hay un equilibrio. Así mismo. Este tema, doctor, que hablaste, estas operaciones, el implante, el caso de Iris, esto es costo cero.
Esto es costo cero para el asegurado. Ni un Claro, peso, tiene un nada. costo para la institución, No, claro, ¿verdad? claro, pero para el Pero asegurado, para el nada. asegurado cero. Costo cero. Y esto es muy innovador. Pero esto es parte del proceso, o sea, es parte del trabajo que nosotros hacemos a diario en el Instituto de Previsión Social. Nosotros tenemos mucha cirugía, muchas veces pecamos de humildes, ¿verdad? Y no publicar. Tenemos más de 16 trasplantes renales en el año, 12 trasplantes de médula ósea, somos pioneros en trasplantes. O sea, hay un sinfín de actividades en el Hospital Central que lo realizamos. Esto sí es innovador, ¿verdad? No es frecuente y por eso es la novedad, ¿verdad? A Lo de Brunito Iris. lo trataron en el IPS. A Brunito. Sí, a Brunito lo tratamos en IPS. Ahí no hubo responsabilidad médica, responsabilidad No, del Estado, una absolutamente. cuestión. Brunito era un chico especial, ¿verdad? No llegamos a conquistar un corazón, quiero decir un riñón para darle. Y bueno, ocurrió lo que suele ocurrir en algunos casos con los que están esperando alguien que les salve la vida, ¿verdad? Doctor Pedro Jale, los contratos de favores que se dicen, ahí yo siempre tengo una discusión en la radio, porque digo, cuando el Estado no responde a una cuestión de salud, entonces se recurre a esto y como que nosotros damos la vuelta y hacemos, como que no miramos, ¿verdad? Y a largo plazo eso genera sus consecuencias. Entonces ahí, ¿cómo encaramos? El Estado, en este caso el Ministerio de Salud, a través del manejo del presupuesto, optimizar los recursos, o cómo encaramos eso? Mira, está relacionado con aquel concepto que mencioné hace un rato y que Vicente no quiere reconocer. La mejor medicina y la mejor ciencia está en IPS y los mejores profesionales y los medicamentos. A costo cero. A costo cero. Como recién te dije en la pausa, en la llovizna cualquier seguro es bueno, cualquier seguro privado, pero en la tormenta, socorro IPS, entrar por la ventana como sea. Y entrar por la ventana es o el seguro de favor, que es, vos tenés una empresa, che Vicente, inscribime pues en tu planilla. Yo voy a pagar el aporte patronal y el obrero, yo voy a pagar. Pero él me pone en su planilla, yo entro como un seguro de favor. Soy un trabajador simulado. Solución, los exámenes admisionales. Hay que implementar los exámenes admisionales. Y segundo, los seguros de favor, que tienen una connotación jurídica, judicial, digamos, son los amparos. Los asegurados que se incorporan a recibir prestaciones médicas por orden judicial, por aquel tema de la prelación de la vida, etcétera. El problema es que cuando un amparado entra a requerir un servicio, le está quitando el lugar a alguien que está cotizando normalmente. Como una vez me dijo un médico, viene un amparado y yo tengo que elegir qué asegurado mato, porque tengo que quitarle la diálisis para meterle a un amparado. Entonces pues el seguro de favor hay que combatirlo frontalmente, la figura es el examen admisional y son los controles. ¿Es cierto un asegurado tuvo un año en terapia? ¿Cuánto te cuesta eso en el sector privado, doctor? No, ¿8 nosotros años? tenemos más, Jorge, nosotros tenemos, sí, hay chicos que vivieron 13 años en una terapia intensiva. 13 años. Sí. 13 años en terapia intensiva. Le llegamos a emplear, inclusive salió uno Sí. siendo empleado del Instituto de Previsión Social. Nosotros es un seguro muy complaciente. El IPS se magnifica cuando uno está en necesidad. Cuando uno está en necesidad. No hay un seguro del nivel del IPS, con medicamentos de primera línea, con tecnología de primera línea. ¿Cuántas terapias Somos hay? deficientes en algunas cosas, ¿verdad? Que tenemos que innovar para mejorar. No podemos hacer algunas cosas y tenemos que partir hacia el servicio tercerizado. No tenemos que tener miedo a la tercerización. Él siempre me dice, yo si salgo a apretar en las calles para conseguir más cotizantes, te ahogo a vos. Pero yo sin embargo le digo, no, yo tengo que tratar de innovar en nuestra forma de atender para que esto sea sustentable en el tiempo, porque él necesita sustento para la jubilación. Tiene que crecer ambas partes, ¿verdad? Claro. O sea, yo tengo que tener más asegurado, pero también tengo que crecer en infraestructura. Sí. Anteriormente Y no crecíamos solo en asegurado, infraestructura Jorge, teníamos. pero no solo mismo infraestructura, edificio. ¿por qué no partimos de la base de que podemos conquistar al servicio privado y tercericemos el servicio de consultas? ¿Cuál es el problema? Hoy estamos tercerizando el servicio de imágenes. La gente está contenta, porque antes tardábamos 5 meses para hacerle una ecografía de partes blandas. Hoy tenemos a 3 días. Entonces, A propósito, ese es el camino que tiene claro,
IPS a andar. ¿Ingavi cuándo arranca 100%? No, Ingavi, todo lo que es infraestructura está culminado. No, pero La operativamente digo. Te cuento, Ingavi hoy, todo lo que es infraestructura al 100% está habilitado. Acaba de terminar el SAP, la conexión que estábamos necesitando de la cloaca. Entonces, hoy ya dependemos exclusivamente del equipamiento para ir trasladando los servicios y empezar a funcionar. Por eso ya, Ingavi es una realidad. Ahora para el mes de diciembre, fin de diciembre, comienzo de enero, la empresa que está haciendo el desagüe cloacal de la avenida Mariscal Estigarribia, que una vez te expliqué, Sí. está culminando obra. Entonces ya también vamos a conectarnos a ese sistema. Entonces vamos a tener conectado el 100% de la infraestructura y nadie nos puede decir ya absolutamente nada. Presidente, ¿van a trabajar por modificar la carta orgánica del IPS, mejorar lo que tiene que ver con el aporte para salud, que a veces decimos, y acá viene la eterna confusión, y yo hasta ahora escuché, ¿cómo el IPS, que es prácticamente una inmobiliaria que tiene 1.500 propiedades, alega que no tiene recursos y falta medicamentos? Entonces hay que explicar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, verdad? Adelante. Mira, siempre hemos hablado y hemos dicho que el IPS realmente es un monstruo bicéfalo. Son dos grandes IPS dentro de una institución. El seguro de salud con sus códigos y su universo propio, que es un programa presupuestario, no es un fondo. Y el fondo de jubilaciones, que sí es un fondo, en el sentido que genera renta, genera riqueza. Yo, gerente de jubilaciones, soy el hermano rico, él es el hermano pobre. Pero él tiene 1,5 millones de clientes, yo tengo 62.000 jubilados, es lo que le pago mensualmente. Entonces, hay que analizar eso. Como dijo el presidente hace un rato, el fondo de salud, con 1,5 millones de demandantes, recibe el 39% de los aportes nomás. De cada 100 guaraníes, 39 nomás van a salud. Y 54 van al fondo de pensiones. Yo pago de esos 54, pago 33 y guardo 17. Esa es la reserva técnica. Pero él tiene que atender a 1,5 millones de personas que se quejan, y con justa razón, porque falta esto, falta lo otro. ¿Qué hacer entonces? Y con esta condicionante terrible, ni un guaraní del fondo de pensiones no puedo darle al fondo de salud. Tengo porque nos vamos presos todos. Así mismo. Entonces, hay algo que analizar ahí, como dijiste, en términos de reforma estructural del modelo. Si es que queremos seguir creciendo como seguridad social, como dice la Constitución, extensiva a toda la población, porque esa es nuestra meta, extendernos. Pero para motivar y para que la ciudadanía acompañe la reforma, que yo estoy seguro que hace falta, tenemos que demostrar también eficiencia en lo que dice el presidente de IPS. Yo tengo que ver que se está utilizando de manera óptima los recursos. Porque si yo sigo viendo casos de escándalos, de hechos de corrupción, yo no voy a querer que se toque. ¿Para qué le voy a querer dar más plata a esa institución cuando no vemos resultados? Por eso es importante eso que decís, presidente. Y también la gestión. No, por supuesto. Porque hoy nuestra falencia está en la gestión, en la respuesta rápida al asegurado. Entonces, estamos trabajando. Esto que terminamos de la policlínica, ahí hay un cambio fundamental en el tema de la gestión. Hoy están, la gente que llega ahí te dice, porque yo particularmente así todos los días me voy a ver si falta algo, no falta, ¿verdad? Una obra recién terminada. Y te das cuenta en la gente que llega ahí, cómo se sienten. Fíjate, esto que estamos viendo, sí. Fíjate, Jorge, esos 39% que va al fondo de salud, paga las obras de salud, paga el salario del personal médico, paga la ambulancia, los repuestos, los medicamentos, todo ese mundo de atención médica con ese 39% de los aportes. Y no te olvides, es un programa presupuestario, no genera rentas. Para peor, yo, el hermano rico, no le puedo dar un peso. Entonces, estamos haciendo bien las cosas con ese. Es difícil, es muy difícil financiar una atención de primer mundo con un financiamiento de cuarto mundo. Disculpame, esta imagen de ahora, hasta los bancos están pintando, hay flores y todo. Sí. Sí, por eso se trata también, ¿verdad? Cuando vos llegas a un hospital, a un sanatorio privado, a veces hasta un hotel, ¿verdad? No sé si vale la comparación. Claro, pero hoy vos tenés que sentirte el asegurado, pues siempre dices, yo estoy pagando, me están descontando todos los meses de mi salario, quiero ver ese retorno, esa contraprestación. Estos modelos de licitación que nosotros hemos incluido en el IPS, de proyecto y construcción, justamente genera eso. ¿Por qué? Porque hoy el sector privado es el que hace los proyectos. Entonces, los proyectos que vos recibís son proyectos ricos,
Entonces son proyectos inclusivos, son proyectos en donde vos te das cuenta que la vivencia va a ser otra. Es diferente cuando vos tenés que estar generando un proyecto y no es lo mismo. Y nosotros no tenemos recursos humanos para llamar y hacer 14 horas al mismo tiempo. Solamente ese modelo, y en ese modelo vos conseguís mucha riqueza en los proyectos que te vienen. Bueno, tenemos que cerrar. Presidente, no quiero tener un caso en la caja negra, un escándalo de una licitación, el ingeniero Macio, acá el doctor, no creo que él es buenito, pero tenemos que seguir en esta línea, en beneficio de los asegurados. Totalmente de acuerdo, Jorge. Agradecerte este tiempo, este espacio que nos brindaste de poder transmitir un poco a la ciudadanía toda que nuestra administración vino para hacer bien las cosas, a optimizar nuestros recursos, a transparentar lo que se tiene, todo el proceso de todos los procesos licitatorios y sobre todo también crear un poco de la conciencia en la ciudadanía de que es beneficioso, aparte de ser obligatorio, aportar al IPS. Y con el doctor Pedro y con otro equipo de gente estamos haciendo jornada de capacitación en las distintas empresas en el interior del país, recorriendo de norte a sur, de este a oeste, llevando la información. Hay demasiado desconocimiento de parte de la patronal y de los empleados. A partir de que transmitamos, eduquemos y le demos la posibilidad de tomar el saber, el conocimiento, va a mejorar nuestra recaudación, va a mejorar la cantidad de gente que se tiene que asegurar. Tenemos un 65% de evasión. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y lo otro que es importante es hablar, dar la cara. Eso que vos haces, arquitecto, con esta gente que hoy vi que se estaban manifestando, hay que ir a explicarle de qué se trata. Yo creo que el principal problema es falta a veces de información. Claro. Pero cuando vos tenés la información, entendés y comprendés. Yo creo que difícilmente te opongas a un proyecto así como lo acabas de mencionar. Es que nosotros siempre manifestamos que estamos abiertos justamente a explicar y contarle lo que estamos haciendo y de qué se trata el proyecto. O sea, nunca fuimos en baretén llevar adelante las cosas. Al contrario, a nosotros nos hacen a la inversa. Nos vienen, nos atropellan, nos critican. Pero estamos abiertos a mostrarles todo lo que necesiten. Y vuelvo a repetir, yo estoy más que agradecido con la gente que trabaja en los diferentes departamentos de aprobación de la municipalidad. Tienen gente muy capaz. Impacto Vial trabajó con el ingeniero Casanello en la aprobación de plano con el arquitecto Segale, que tiene todo un departamento donde hay un montón de gente, te juro, o sea, profesionales capaces. Da gusto trabajar con ellos y es cuestión de un poco que lleguen a nosotros y se van a dar cuenta que nosotros estamos cumpliendo con todas las ordenanzas municipales. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos. Infocasas, el portal inmobiliario número 1 de Paraguay, tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovecha la última oportunidad del año para ser dueño ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla. Bueno, estamos ahora en este bloque, la Caja Negra, un caso bien particular que afecta incluso a ministros de la Corte Suprema de Justicia, un empresario que llegó a ser imputado supuestamente por producción de documentos no auténticos. Después el Ministerio Público determinó vía peritos de que tal cosa no ocurrió. Sin embargo, este proceso continúa y acá están los abogados y el empresario que nos va a contar en detalle de qué se trata eso. Está el empresario Marcelo Dem. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, gracias por el espacio. Estoy muy agradecido, realmente es muy importante poder contar en detalle a la audiencia. La idea es que esto se haga público. Realmente no es algo que me guste mucho la exposición, pero
dada la situación en la cual nos encontramos, que es una persecución comercial, en la cual están utilizando la justicia como instrumento para conseguir sus fines, entonces nos encontramos en una situación de indefensión, en donde no sabemos básicamente qué hacer. Entonces la idea surgió hacer público todo esto y estoy acá con mis abogados justamente para que puedan explicar mejor. ¿Por qué hablamos, doctor Ricardo Gayol, uno de los abogados? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. buenas noches, Jorge. ¿Por qué hablamos de persecución empresarial? Primero porque mi cliente hace 3 años consecutivamente es el mejor exportador de chía del Paraguay, premiado en el Paraguay. Sin embargo, la empresa que está detrás de todo esto, que es Gotemburgo y que está querellando con los señores Adamenado, Paulinelli, Lorenzati, todos ellos, Takahashi, y todos estos están en empresas que son competencia de él. Y como él tiene una porción muy grande del mercado, quieren eliminarlo a cualquier precio. A ese fin han usado la justicia. Ellos eran socios desde el 2011 en una empresa que se llamaba EDB Import Export. Luego se convierte en Latin Farmer. Y hasta 2016 eran excelentes amigos, todo. Y en 2016 esta gente empieza a abrir las otras empresas para hacer competencia a Latin Farmer y sacarla de mercado a Latin Farmer y dejarla en statu quo, como lo hicieron. Para eso utilizaron unos documentos y utilizaron a un mismo fiscal para abrir 3 causas. ¿Quién es el fiscal? El fiscal Alcides Corbalán. En una de ellas, en una de esas causas, nosotros le recusamos. Vino la fiscal Estela Mariscano y realiza una imputación falsa. Me presento a la audiencia, presento el incidente de nulidad del acta de imputación. La jueza Lizzy Sánchez hace lugar a la nulidad del acta de imputación. El fiscal Nelson Ruiz se allana a él porque vio que los documentos demostraron de que a él le acusaban de que había hecho una denuncia donde él no firma la denuncia. Es decir, caía de maduro de que no era él el titular que se le podía imputar. No había sido tampoco el proceso anterior declarado ni falso ni temerario, que es una condición para poder perseguir como denuncia falsa, que tampoco había sucedido. Él no era el presidente de la empresa, él era un simple miembro, ni siquiera titular, era un suplente. Y en ningún momento él realizó ni era representante legal de la empresa para firmar. ¿Por qué? Porque la denuncia la hace un abogado en forma de la empresa, pero sin ni siquiera una autorización ni nada por el estilo, sino que lo hace de mutuo propio porque salió una pericia donde demostraba, una pericia interna que demostraba que había unas situaciones que había que investigar. ¿Esa pericia quién es de la fiscalía? No, esa pericia era una pericia de parte, una pericia que se hace a través de una auditoría. Ese auditor demostró que había un montón de irregularidades y presuntamente había producido unos perjuicios porque ellos habían abierto empresas, ¿no es cierto?, que le hacían la misma competencia y eso no estaba permitido, ¿no es cierto? Doctor Carlos Gaona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. ¿Esto por qué llega a la Corte? ¿Cómo? ¿Esto ya llegó a la Corte? Sí, claro que llegó. Nosotros, como defensa, interpusimos la acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Porque como abrieron varias denuncias, una causa por producción de documentos, luego otra por lesión de confianza y apropiación, con los mismos hechos, los mismos sujetos, pero en diferentes fiscalías, ¿verdad? Entonces nosotros planteamos una acumulación para que justamente la Corte resuelva quién es el juez competente para resolver o para decir quién es el competente. Y existen hasta ahora la audiencia para juicio oral que está en una etapa de juicio oral y otra está en garantías en el juzgado en la etapa preliminar. Nosotros pedimos que la Corte resuelva la acumulación para saber quién de los dos jueces es competente.
Nosotros, y la Corte aceptó, o sea, que hay una admisibilidad de la Corte donde acepta el estudio, o sea, está en estudio esa acción. Pero lo grave del caso es que se contradice otra vez la Corte porque quiere llevar adelante un juicio oral y público por un lado y por otro lado una audiencia preliminar, cuando nosotros pedimos la acumulación de esas causas y está en estudio. O sea, para entender un poco, hay dos causas que va por dos niveles distintos. Así mismo. Sin embargo, la presunción del hecho punible es el mismo caso. Es el mismo hecho. Son El los mismo mismos hecho, hechos, perdón. el mismo hecho. Y la misma empresa, contra la misma persona. Pero cambia la figura jurídica. En una es... En una es lesión de confianza ¿Y en la otra? Y en la otra es producción de documentos no auténticos. Y el fiscal acusador es el mismo en todas las causas. ¿Y qué decías de esto, Marcelo? Es una locura porque el mismo fiscal me termina acusando en las tres causas en diferentes épocas. Siempre esta gente, el estudio Beconi, hace de que caiga de casualidad siempre con el mismo fiscal. Imagínense la fuerza que también tienen para hacer eso. Siempre nos están empujando para el oral, no respetan los procesos legales. Nosotros el martes 3 de diciembre recusamos al tribunal de sentencia, eso se fue a apelación. En apelación, sin que quede el tribunal de apelación integrado, sin que nos notifiquen, ellos ya rechazaron nuestra recusación de manera improcedente, no respetando nada de lo que dice la ley. Eso volvió otra vez al lunes 9 para el oral. El martes 13 nosotros tuvimos de vuelta, iba a abrir el oral, nosotros otra vez recusamos, mandamos a la Corte. La Corte nos notifica del conjuez, no de la integración del tribunal, y la ley te permite 3 días hábiles para operar. Este viernes pasado fue el día 1, ayer fue el día 2, y Martínez Simón, que es uno de los ministros de la Corte, salió favoreciéndole al estudio jurídico Beconi, es amigo del dueño del estudio jurídico Beconi, Fernando Beconi, y Martínez Simón termina favoreciendo a ellos. Acá el doctor Gallol va a poder explicar mejor, no respetando los procesos. Esto pasó en el día de ayer. Ellos no podían resolver nuestra recusación porque tenía primero que cumplirse un plazo de 3 días hábiles, y ellos en el día 2 ya terminan rechazando nuestra recusación. Y no solamente eso, nosotros los recusamos a Martínez Simón y a la ministra Yanes. Carolina Yanes. Sí, Martínez Simón por la amistad que tiene con el dueño del estudio jurídico Beconi, que ya todos saben y son compañeros de cátedra en la Universidad Nacional. ¿Esta foto qué es? Ahí se los puede ver a ellos. Otra. En la anterior se puede ver, Fernando Beconi era el segundo de la izquierda, ellos recibiendo premiaciones. El segundo de la izquierda es Fernando Beconi y el último de la derecha es Martínez Simón, el ministro. Él se tendría que haber retirado en forma automática por la amistad que tiene. No lo hizo por decoro, tengo entendido que se llama. Sí. No lo hizo, no solo que no lo hizo, sino que nosotros lo recusamos en el día de ayer, a él y a la ministra Yanes, porque... ¿A Yanes por qué? Entiendo lo de Martínez Simón. Porque Yanes, ¿por qué? Los abogados Gallol y Gaona me representan a mí, pero el doctor Sosa Vareiro le representa a mi hermano. Mi hermano era socio mío en la empresa, ellos nos imputan a los dos, y Sosa Vareiro ha tenido problemas en los meses pasados con la ministra Yanes, fue público en muchos diarios. Nosotros demostramos con las pruebas periodísticas una enemistad que existe entre la ministra Yanes y el doctor Sosa Vareiro, que es el abogado de mi hermano, y la amistad que tiene Simón con Beconi. Ellos encajonaron nuestra recusación, también presentamos una aclaratoria de nulidad que también la encajonaron, y no respetando los plazos de los 3 días, un día antes ellos ya rechazan nuestra recusación, envían una providencia para que se haga otra vez el oral. En menos de 1 hora ya va a estadística, de estadística ya baja, ya estaba el expediente en sentencia, y al otro día ya me notifican en 24 horas que tengo el oral. Lo de Martínez Simón me sorprende. Lo de Carolina Yanes no, porque, lo digo sin problema, porque esta señora es muy emocional. Yo recuerdo que lo habíamos invitado a programas que acá en el canal,
y nunca aceptó porque nosotros habíamos cuestionado en su momento el proceso, la terna. Entonces eso nunca como que no nos perdonó. Entonces, y eso el doctor Sosa es lo que le presentó una nota. En el Congreso presentó la nota para que la terna se anule. Y por eso el doctor Sosa Vareiro le recusa a la ministra Carolina Llanes y ella ni siquiera resuelve. Tenemos todas las pruebas, ahí trajimos copia de todo. Y no solo eso, sino que ellos resuelven un día antes del vencimiento del plazo. O sea, ni siquiera los plazos respetan. No respetan los plazos y él no podría haber resuelto una recusación cuando nosotros lo estamos recusando. Es que primero tienen que resolver las dos recusaciones, después tienen que resolver una aclaratoria de nulidad y después en todo caso tienen que resolver la recusación que nosotros hicimos. Qué raro, ¿no? Porque independientemente a que yo lo digo, en su momento había cuestionado la terna que integró, como le designaba la doctora Carolina Llanes, convengamos que a nivel de la sociedad se generó una expectativa positiva, favorable en torno a los nuevos que se incorporaron a la Corte Suprema de Justicia, en este caso el doctor Martínez Simón y también, por supuesto, en su momento la doctora Carolina Llanes. Por eso me sorprende esto que están diciendo. A nosotros también nos sorprende y sobre todo más sorprendidos estamos porque él se tenía que haber inhibido de entrada, porque son amigos públicos y notorios. Los dos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy amigo, honestamente soy muy amigo con el doctor Benítez Riera y él inmediatamente se inhibió en la causa. Inmediatamente, es decir, no esperó que yo por la razón de amistad o cualquier cosa se sospeche de él siquiera. Sin embargo, Martínez Simón no solamente resuelve, encajona la recusación y eso es grave. Para nosotros es una situación muy grave porque en este momento nos encontramos en total indefensión. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 ministros de la Corte que están jugando en contra nuestra. Yo digo, ya recurrieron a la última instancia. Claro, ¿verdad? es lógico. Ya tuvieron esto, según el relato de ustedes, entre paréntesis, siempre hago la salvedad, todas las personas mencionadas, aludidas, tienen la oportunidad del derecho a réplica. Pero por todo el relato que ustedes hacen, ya tuvieron problemas con fiscales, claro. Y ya pasaron todas las instancias, llegan donde se supone que hay garantías y se encuentran con esta realidad. Claro, y no es solamente eso. Yo te quiero decir nomás lo siguiente. Para Perla falta un botón, ¿no es cierto? Es muy importante establecer que el motivo con que rechazan la Corte Suprema de Justicia dice que ellos no son competentes para resolver en apelación porque dicen que la recusación no es una resolución originaria del Tribunal de Apelaciones, cuando realmente el Código Procesal Penal técnicamente autoriza a apelar las cosas que causan gravedad irreparable, sobre todo que un juez esté resolviendo sobre su competencia y que está siendo discutida, ¿no es cierto? Y dice, a mí no me importa lo que se discuta, pero ellos dicen que lo que emiten, que dice que no es originaria porque ya hay una resolución anterior, dice, del tribunal que ya resolvió. Y es mentira, están mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que hace el tribunal cuando uno recusa, remite un informe al superior, no una resolución jurisdiccional. Entonces, hasta eso están mintiendo. Es decir, fue burda el rechazo. Para entender también y para que la audiencia, es muy técnico. desde el punto de partida, ¿qué es lo que supuestamente Marcelo, vos y tu hermano fraguaron o falsificaron o adulteraron? ¿Qué exactamente? En el 2011 nos asociamos a una empresa que se llama BID, no me acuerdo ni el nombre. Lo que hicimos fue en el 2011 hicimos un acta y cambiamos la denominación, la razón social, y se pasó a llamarse Latin Farmer, que sería productores latinos. Íbamos a exportar maní en sociedad. 2011 y 2012 yo estuve como presidente en esa sociedad anónima. El socio era un socio panameño y tenía un representante legal argentino. Bueno, 2011 y 2012 bajo mi presidencia, un acta, ellos me acusan de que se hizo una producción de documentos no auténticos en un acta en el 2011 y una en el 2012. ¿Qué dice esa acta? En la de 2011 se cambió la razón social, nada más. No hubo un perjuicio patrimonial.
En el 2012 hubo integración de capital. No solo que no hubo un perjuicio patrimonial, sino que hubo un beneficio para ellos, que hasta el día de hoy lo están utilizando. 2013, el panameño pone un representante legal, Yoshi Takahashi, un japonés de su confianza. Yo salí de la presidencia. 2013, 2014, 2015, 2016 estuvo como presidente el Takahashi. Hasta el 2016 que nos terminamos peleando porque nosotros investigamos y nos dimos cuenta que ellos habían abierto 2 empresas paralelas, estaban debilitando Latin Farmer, fortaleciendo a sus 2 empresas, ahí radica la pelea. Hasta el 2016 ellos siguieron usando esas 2 actas que dicen que son falsas, no solo hasta el 2016, sino que hasta el día de hoy. Y repito, se hizo una pericia donde se demostró que yo no hice esa firma y si la hubiera hecho, que yo no, ya se demostró que yo no hice esa firma, no ocasionó un perjuicio, sino que ocasionó un beneficio para las partes y ellos lo siguen usando. Entonces, por un lado, me imputan en donde dicen esos documentos son falsos, pero por otro lado, están usando hasta el día de hoy, homologando hasta el día de hoy esos documentos. Que ellos denunciaron que entonces, son falsos. Para mí son, o sea, para ellos son falsos, pero al revés no es falso. ¿Qué elementos valoró el Ministerio Público para sostener la imputación? Es decir, la valoración no es racional. Porque decir que un documento, según el Código Civil, se convalida, ¿no es cierto? Porque se publica eso. Es decir, toma estado público. Entonces, una vez que toma estado público, todo el mundo se entera. Y ellos también se enteraron. Es decir, la pelea hace que ellos fabriquen todo esto y maquillen para que todo esto se convierta en un hecho punible. Pero el problema que radica es que ellos, a pesar de conocer que eran falsos, supuestamente eran falsos esos documentos, ellos utilizaron todo. En el 2012 supuestamente se hizo todos esos documentos. Sin embargo, en el 2013 ellos presentan las acciones aumentadas, ¿no es cierto? La integración de capital aumentado y ejercen el derecho al voto preferencial que le daba el nuevo estatuto para que solamente ellos nombren los administradores. Es decir, ¿de qué perjuicio o de qué engaño yo te hice a vos? Porque se tiene que hacer un documento para engañar en las relaciones jurídicas. ¿Qué yo te voy a engañar a vos en las relaciones jurídicas si vos estás usando y estás aprovechándote de ese documento? Pero el Ministerio Público, una cuestión le pregunté recién, usted me dijo, se hizo la pericia, pero de una de las partes. Sí. ¿Acaso en esto, para sostener la imputación, el Ministerio Público no tuvo que haber hecho del documento para sostener su imputación de que supuestamente un documento de contenido no auténtico? La lógica te dice que hubiese hecho también una pericia, pero de parte del Ministerio Público. ¿No hizo el Ministerio Público hizo? Y dice que él no hizo. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Pero ahora ya no me acusan de la producción, me acusan del uso. Que yo usé esas actas bajo mi presidencia. A sabiendas supuestamente. Pero ellos también la usaron en los años siguientes, hasta el día de hoy, inclusive en los poderes que utilizan, están utilizando, inclusive los poderes que utilizan sus abogados para la defensa, están utilizando de alguna manera, están homologando. Y en la del 2012, en donde supuestamente que dicen que es falso, ellos integraron capital ahí y ellos pasaron a tener un voto más, una preferencia. Ellos eran los accionistas de la clase E y con mi hermano éramos los accionistas de la clase ellos eran los A y nosotros los B. Y los A pasaron a tener un voto más en directorio. Entonces, ellos salieron muy beneficiados con esas actas y esas asambleas que dicen que son faltas, que las siguieron usando hasta el día de hoy al revés, en mi caso son falsas y cuando ellos las usan no son falsas. Entonces es muy... ¿Por qué se pelearon con los panameños? Porque crearon 2 empresas paralelas del mismo rubro para debilitar en la que teníamos sociedad. Él empezó a llevar el stock que teníamos de mercadería, el Takahashi, que era el presidente, hizo figurar que la mercadería estaba en mal estado y la vendía localmente, supuestamente, a un precio muy inferior, generando grandes pérdidas, pero se la vendía a una empresa de electrodomésticos en donde él otra vez manipulaba para que le venda otra vez a su empresa nueva. Todo hacían para debilitar al Latin Farmer. Ahí es donde nosotros nos enteramos que ellos habían creado 2 empresas. Ten en cuenta que nosotros éramos una empresa con fines de exportación, no de venta local, 100% exportadora. ¿Qué hacían también?
recibían auditorías externas de certificadoras internacionales de inocuidad de alimentos y certificaciones orgánicas, certificadoras del exterior, que las recibían en la planta industrial de Latin Farmer, pero le cambiaban el cartel y le ponían el nombre de sus empresas nuevas y usaban la trazabilidad, los documentos, los empleados, todo el know-how que teníamos nosotros, lo utilizaban con las empresas nuevas para poder certificarse y ahorrarse años en el mercado de trabajo. Y de parte de ustedes hicieron una denuncia en contra del ex socio del panameño. Sí, nosotros hicimos una denuncia. Es decir, no lo hiciste vos personalmente, lo hizo la empresa. Sí. Lo hizo la empresa, pero lo hizo el representante legal, que era un abogado. Realmente el auditor interno, ahí en donde el auditor interno descubre de que había movimientos que llamaban la atención. Entonces, a raíz de esa auditoría, el abogado hace la denuncia, en donde yo ya no era presidente en esa empresa, yo no era representante legal, yo no era presidente, yo era director suplente. Después de toda esta exposición que hacen ustedes, concluimos en que en una situación de indefensión por parte de una persona que reclama sus derechos, yo inclusive, como no tengo la otra parte, no quiero hacer un juicio de valor, tampoco creo que en este caso me corresponde, pero sí me llama la atención, insisto en este punto, en el comportamiento de estos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, cuando que, sin hacer la valoración final, yo creo que hay elementos que sostienen, que ameritan, que tanto Martínez Simón se tuvo que haber apartado, y el caso, por lo que expone de Carolina Llanes, también por el caso Sosa Vareiro, que es abogado de su hermano, que plantea exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Exactamente. Yo celebro la celeridad en este caso de la Corte, porque sinceramente sin precedentes fue la celeridad. Pero en este caso, ojalá se le aplique a todos los justiciables de este Paraguay, o sea, a los sometidos a proceso. Pero en este caso fue selectiva la expedición de la Corte Suprema de Justicia. En 2 días hábiles. ¿Y cuál es la presunción, digamos? ¿Por qué? Por la influencia, usted mencionó, no recuerdo el nombre del estudio jurídico. Beconi. Este estudio jurídico, muy importante resaltar que es un estudio jurídico muy conocido. Ustedes pueden investigar en internet, varios diarios locales han estado publicando en los últimos meses de ellos. Según las publicaciones de los diarios ABC y otros, ellos son investigados por el caso de los Panama Papers, y también ellos fueron los que abrieron varias offshore a la diputada Tarragó. Ellos son investigados también por el FBI, por Interpol y por otros. Según las publicaciones van a poder encontrar. Es el mismo estudio jurídico. Y que también estuvieron con Saguier. Saguier Blanco. Saguier Blanco también le abrieron la offshore. Sí, ellos le abrieron la offshore. Es el mismo estudio jurídico, para que podamos también mirar con qué vara estamos de contrarios, por así llamarlo. Esta es la misma gente. ¿Ustedes llegaron a denunciar a los fiscales? Yo le recusé al fiscal Golbarán en el caso de la denuncia falsa, y ahí presenté yo ante la imputación de Estela Mariscano, presenté el incidente de nulidad, y se hizo lugar porque el Ministerio Público se allanó a la nulidad, porque era evidente, porque se imagina, una falsa denuncia tiene que firmar el denunciante, ¿no es cierto? Y no había ni siquiera eso. Se allanó el Ministerio Público, y hoy en día ese estudio jurídico, sin ser parte, sin tener la calidad de víctima, le denunció ante el jurado de enjuiciamiento a la jueza Lizy Teresita Sánchez y al fiscal que se allanó. ¿Se imaginan un poco cómo quieren usar otra vez una presión política? Sin embargo, el doctor Baqueta se ha comportado excelentemente y ha pedido enseguida el expediente para ver si lo que yo planteé era falso o no era falso, lo que se allanó el fiscal. Y es todo falso. ¿Y cuál es la situación de Estela Mariscano? Y ella está denunciada en varias causas por mal desempeño de funciones. ¿Qué es lo que, para ir redondeando, qué es lo que ahora, a partir de esta exposición, acá el señor Marcelo dice, no me gusta hacer en público esto, aparecer, pero ante una situación extrema te ves obligado a hacerlo, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperás después de todo esto? Espero que los jueces y los ministros, a partir de ahora, que saben que esto es una causa pública, que va a haber mucha gente mirando el avance de todo esto, espero que se cuiden más,
que piensen más lo que van a hacer, que no se expongan como se están exponiendo, porque si alguien se pone a analizar esos documentos van a encontrar claramente todo lo que ellos están haciendo, saltan todos los procesos, no están respetando nada. Lo nuestro encajona, lo de ellos aceleran, es increíble. A nosotros nos rechazan sin fundamentos y los fundamentos no tienen sentido, favorecen a sus amigos. Entonces la idea con todo esto, que dejen de hacer eso. Yo quiero que se haga justicia. Si puede venir algún ente, alguien a intervenir, es que eso es lo que estoy buscando, que se pueda hacer justicia, que se respete la legítima defensa. No se me está respetando, y si eso me lo hacen a mí, que soy una persona pudiente, también con contacto, con fuerza, que puedo contactar y que puedo tener muchos abogados, y no estamos consiguiendo lograr ni empatar esta situación, estamos totalmente en desventaja, porque lo que nosotros presentamos, ellos te lo solucionan en 5 minutos. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Vamos a hacer el seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y lo único que estamos buscando es un poco de justicia, que es muy difícil en Paraguay, pero lo estamos buscando. Doctor Gaona, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, Jorge. Bueno, reitero, las personas aludidas en este espacio, en este bloque, pueden hacer uso de su derecho a réplica sin ningún problema. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos. Nos vamos con este informe. ¿Se acuerdan ustedes? Hace un par de meses el MITIC, a cargo de Alejandro Peralta Bierzi, había hecho una licitación de $12 millones, un proceso licitatorio cuestionado, entre paréntesis, para mejorar todo el sistema de red de fibra óptica. Sin embargo, la empresa que ganó esa licitación hace un reclamo a esta institución porque están con 5 meses de atraso por problemas técnicos por parte del Ministerio, MITIC, y también algunas cuestiones administrativas. Y el reclamo, la empresa envió una cantidad de notas al Ministerio pidiendo una definición porque no quieren quedar como responsables de que esta obra tan importante, como se había anunciado, por cierto, tenga 5 meses de atraso. Nos vamos con esto, con este material que preparamos a continuación. Red Nacional de Fibra Óptica. Dibujada licitación de $12 millones. Denuncian más de 5 meses de atrasos en ejecución. Alegando necesidad de contar en la brevedad posible con la provisión de los equipamientos para la instalación y ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica, el Ministerio, a cargo de Alejandro Peralta Bierzi, aceleró el trámite para concretar la licitación para la Red Nacional de Fibra Óptica. A la fecha, las obras registran más de 5 meses de retraso por desidia de las autoridades del MITIC. Pese a la premura inicial para adjudicar y otorgar los primeros desembolsos, a la fecha el proyecto cuenta con un importante atraso en su ejecución por responsabilidad del Ministerio a cargo de Peralta Bierzi. La inversión es de $12 millones y el proyecto busca lograr la conectividad a nivel nacional. El equipo de la Caja Negra accedió a documentos en los que la empresa que ganó la licitación deja constancia del atraso en la ejecución y puesta en marcha del proceso. Responsabilizan de dicho atraso a las autoridades del MITIC, la empresa Selex Sociedad Anónima, adjudicada el 18 de diciembre de 2018, según resolución del MITIC número 069, por un monto total de 71.820 millones de guaraníes, unos $12 millones.
La empresa responsable de la ejecución del proyecto envió 2 notas dirigidas al ministro Alejandro Peralta Bierzi y a Hugo Tarabini, director de infraestructura, en las que denuncia el atraso en la ejecución de los trabajos debido a que el MITEC no ha garantizado las condiciones técnicas y administrativas necesarias. Cita en la nota que las adecuaciones civiles y técnicas previas necesarias para las instalaciones de los equipos no fueron ejecutadas. La empresa deslinda responsabilidad y asegura que hasta agosto el cronograma registra 5 meses de atraso. En otra parte de la nota, la empresa menciona que estos atrasos generan sobrecostos al proyecto que por el momento están siendo absorbidos por ellos. No descartan que eventualmente estos gastos extras pasen a cargo del Estado. En el pliego de bases y condiciones de esta licitación se exigía la provisión de bienes específicamente de la marca Huawei, con lo cual se atentaba contra la libre competencia y, en definitiva, en violación de la Ley 2051 de contrataciones públicas. El propio Peralta Bierzi admitió que el proceso se orientó para que la marca Huawei se quede con la licitación de $12 millones. El ministro se excusó alegando una supuesta dependencia tecnológica y la supuesta necesidad de garantizar la compatibilidad de los equipos. No existen argumentos suficientes que justifiquen la adquisición de equipos única y exclusivamente de la marca Huawei. Las redes nuevas podían ser desplegadas de manera independiente a las redes existentes sin necesidad de obligar al Estado paraguayo a adquirir la marca Huawei. En la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se observa que luego de comunicada la adjudicación a los demás oferentes, el 18 de diciembre había una premura para efectuar el primer desembolso de 14.400 millones de guaraníes de los 71.800 millones adjudicados. Este desembolso se concretó el 22 de diciembre. ¿Cómo se explica el apuro inicial para concretar el jugoso contrato y que ahora estén acusados de generar retrasos por más de 5 meses en la ejecución del proyecto?